Hola a todos y todas, mi nombre es Mercedes Hernández Hurtado, soy docente y estudiante de doctorado. Voy a presentar a continuación un trabajo titulado Análisis psicofisiológico aplicado al ámbito sanitario, un estudio de diario. Esta es la estructura que voy a seguir durante la presentación y voy a comenzar con un fundamento teórico. Bueno, las unidades de cuidados intensivos son entornos laborales muy demandantes, donde los profesionales sanitarios se dedican al cuidado de pacientes críticos. En estas unidades encontramos un ritmo de trabajo muy acelerado, turnos de trabajo extensos y también una exposición constante a tareas que son complejas e incluso traumáticas para los profesionales. Esto a menudo deriva en consecuencias psicológicas adversas para ellos, siendo una de ellas la sintomatología depresiva. De hecho, algunas revisiones recientes lo que indican es que en torno al 25% de los profesionales sanitarios que trabajan en unidades de cuidados intensivos se encuentran en riesgo de desarrollar esa sintomatología depresiva, y esto es un porcentaje mucho mayor del que se observa en otro tipo de unidades. Además, tradicionalmente la sintomatología depresiva está considerada una condición psicológica estable, pero lo cierto es que algunos estudios indican que un alto porcentaje de la variabilidad de estos síntomas depresivos se debe a las fluctuaciones diarias que se producen dentro de un mismo individuo. Es decir, la sintomatología depresiva puede cambiar diariamente en función de las demandas laborales con las que se encuentre el profesional. De forma consistente con esta perspectiva, la teoría de demandas y recursos lo que propone es que los días en los que los profesionales sanitarios se enfrentan a unas demandas laborales más exigentes también van a invertir una mayor cantidad de recursos y de energía, y esto va a derivar en un mayor desgaste y en consecuencias adversas como pueden ser estos síntomas de depresión. Además, muchos de los estudios que han analizado esta relación entre el esfuerzo laboral o las demandas laborales y la sintomatología depresiva lo han hecho utilizando para ello instrumentos de autoinforme, para recabar información sobre el estado de los profesionales sanitarios. Este tipo de instrumentos son muy útiles en este contexto, pero al mismo tiempo están expuestos a ciertos sesgos como el de deseabilidad social. En ese sentido, algunos estudios recientes lo que sugieren es incorporar algunas medidas complementarias, como por ejemplo medidas fisiológicas, que nos permiten obtener información sobre ciertos indicadores como el de la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos que se producen por minuto en una persona. La frecuencia cardíaca es un indicador fisiológico especialmente útil porque está muy vinculado con el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que es un sistema que responde en situaciones de estrés. En concreto, este sistema está compuesto por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El primero de ellos responde cuando aparece una situación de estrés, una situación de amenaza, incrementando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y la sudoración de la piel, mientras que el sistema nervioso parasimpático se activa una vez que ese estresor o esa amenaza ha desaparecido y nos permite recuperar el estado de reposo. De esta manera, la frecuencia cardíaca podría utilizarse como un predictor temprano y objetivo del nivel de exposición a demandas laborales de los profesionales sanitarios, ya que entendemos que los días en los que la frecuencia cardíaca sea más elevada de lo habitual, también se habrá producido una mayor exposición a situaciones de estrés o situaciones demandantes en el trabajo. Esta perspectiva, además, también es compatible con algunos modelos, como el de carga alostática, que lo que establece es que cuando una persona se encuentra expuesta durante mucho tiempo a un determinado estresor, se puede producir una desregulación en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, es decir, una sobreactivación del sistema nervioso simpático y una infraactivación del sistema nervioso parasimpático, que puede derivar en mayores niveles de estrés, en menores oportunidades de recuperación e incluso en ciertos fallos a nivel emocional o a nivel cognitivo que podrían vincularse con esa sintomatología depresiva. Además, la vulnerabilidad del personal sanitario a determinadas demandas laborales se encuentra determinado por ciertas características personales, como puede ser la inteligencia emocional, que se define como un conjunto de habilidades cognitivo-emocionales que nos permiten percibir, comprender y regular nuestras propias emociones y las de los demás. La inteligencia emocional está compuesta por 4 dimensiones, que son, en primer lugar, la dimensión de autoevaluación emocional, que nos permite comprender nuestras emociones y expresarlas de manera natural. En segundo lugar, la evaluación de las emociones de otros, que nos permiten percibir y comprender las emociones de otras personas. En tercer lugar, la regulación emocional, que es una dimensión que nos permite regular nuestras propias emociones y también recuperarnos de aquellos estados emocionales adversos. Y por último, el uso de las emociones, que nos permite utilizar las emociones de manera constructiva, orientándolas hacia determinadas metas. Tradicionalmente se ha considerado que la inteligencia emocional es una característica de personalidad estable, pero lo cierto es que estudios recientes indican que la inteligencia emocional es una característica que puede fluctuar diariamente dentro de una misma persona.
Y además, habitualmente se ha considerado que la inteligencia emocional es un recurso personal beneficioso. Sin embargo, en determinadas circunstancias, esta inteligencia emocional puede derivar en consecuencias psicológicas adversas. La teoría de la hipersensibilidad, por ejemplo, propone que la inteligencia emocional actúa como un amplificador emocional y amplifica tanto las emociones agradables como las emociones desagradables. Esta amplificación emocional es beneficiosa cuando resulta adaptativa en el contexto inmediato y también cuando la persona dispone de recursos suficientes para gestionar esas emociones. Sin embargo, la amplificación emocional puede no ser tan beneficiosa cuando la persona no posee recursos suficientes para afrontarla o bien cuando esa amplificación no es adaptativa en el contexto inmediato. Todo esto, lo que se pretende en este estudio es, por un lado, explorar si diversos parámetros diarios de frecuencia cardíaca, como son la media, el máximo y el mínimo de frecuencia cardíaca, pueden predecir la sintomatología depresiva diaria. Y, por otro lado, analizar si la inteligencia emocional modera esta asociación entre frecuencia cardíaca y sintomatología depresiva. En base a la fundamentación teórica que hemos expuesto anteriormente, planteamos 6 hipótesis. Las 3 primeras lo que establecen es que la media de frecuencia cardíaca, el valor máximo de frecuencia cardíaca y el valor mínimo de frecuencia cardíaca durante la jornada laboral van a asociarse positivamente con la sintomatología depresiva del personal sanitario fuera del trabajo. Las hipótesis 4, 5 y 6 lo que establecen es que la inteligencia emocional y sus diferentes dimensiones van a intensificar esta asociación positiva entre la media, el valor máximo y el valor mínimo de frecuencia cardíaca y la sintomatología depresiva diaria. A continuación vamos a presentar la metodología aplicada en el estudio. Con respecto a los participantes, se reclutó una muestra de 69 profesionales sanitarios entre marzo de 2023 y junio de 2024 y de ellos el 84% eran mujeres. Además, había diferentes disciplinas dentro de esta muestra. El 66% eran profesionales de enfermería, el 13% eran técnicos de cuidados auxiliares, el 12% eran profesionales de medicina, el 5% residentes MIR y el 2% celadores. Y la media edad de la muestra eran 40,4 años. Con respecto al procedimiento, aquellas personas que accedieron a participar en el estudio fueron evaluadas durante 5 días laborales, ya que se trataba de un estudio de diario. Y en este caso utilizamos 2 métodos de evaluación. El primer método era el autoinforme y el segundo método era el registro fisiológico. Con respecto al autoinforme, lo que hicimos fue evaluar a los participantes en 2 momentos diferentes del día. El primer momento era inmediatamente después del final de la jornada, que era cuando se evaluaba la inteligencia emocional diaria, y el segundo momento eran pasadas 3 o 4 horas desde el final de la jornada, que era el momento en el que se evaluaba la sintomatología depresiva diaria y fuera del trabajo. En cuanto al registro fisiológico, se utilizó para obtener información sobre los parámetros de la media, el máximo y el mínimo de frecuencia cardíaca diaria y se obtuvo a través de relojes inteligentes Fitbit Sense 2 que los participantes llevaban puesto durante los 5 días de duración del estudio. Con respecto al análisis de datos, se realizaron 2 tipos de análisis. En primer lugar, antes de contrastar las hipótesis del estudio, se realizó un análisis factorial confirmatorio para comprobar que la estructura de 4 dimensiones de la inteligencia emocional se mantenía con nuestros datos, que así fue. Y en segundo lugar, se llevó a cabo un análisis multinivel para contrastar las hipótesis planteadas. Y para este análisis multinivel utilizamos la versión 2.25 del software MLWin. Con respecto a las primeras 3 hipótesis, los resultados revelaron que únicamente había apoyo para la primera de ellas, pero no se encontró evidencia a favor de la hipótesis 2 ni a favor de la hipótesis 3. En concreto, tal y como se hipotetizó, encontramos que los días en los que la media de frecuencia cardíaca durante la jornada laboral es más elevada de lo habitual, la sintomatología depresiva del personal sanitario fuera del trabajo también es más elevada de lo habitual. Con respecto a las hipótesis 4, 5 y 6, los resultados revelaron que no había evidencia a favor de la hipótesis 4 ni de la hipótesis 5, pero sí que se encontró cierto apoyo a favor de la hipótesis 6. En concreto, había 2 dimensiones de inteligencia emocional que intensificaban la asociación entre el valor mínimo de frecuencia cardíaca y la sintomatología depresiva diaria. Esas dimensiones eran la autoevaluación emocional y la regulación emocional. En esta diapositiva podemos ver los resultados en relación con la dimensión de autoevaluación emocional. Tal y como se aprecia en la figura, los días en los que la autoevaluación emocional es más elevada de lo habitual, la asociación entre el valor mínimo de frecuencia cardíaca y la sintomatología depresiva diaria es positiva.
En cambio, los días en los que esta dimensión de autoevaluación emocional es más baja de lo habitual, esta asociación entre el mínimo de frecuencia cardíaca y la sintomatología depresiva deja de ser significativa. Un resultado muy similar encontramos para la dimensión de regulación emocional. En concreto, los días en los que la regulación emocional es más elevada de lo habitual, se observa una asociación positiva entre el valor mínimo de frecuencia cardíaca y la sintomatología depresiva diaria. En cambio, los días en los que la regulación emocional es más baja de lo habitual, esta asociación entre el mínimo de frecuencia cardíaca y la sintomatología depresiva deja de ser significativa. Por otro lado, los resultados reflejaron dos efectos que, aunque no fueron contemplados en las hipótesis, sí que se mostraron consistentes en los diferentes modelos multinivel. Un primer efecto fue el de la dimensión de regulación emocional, que se asoció de manera directa y negativa con la sintomatología depresiva diaria. Y por otro lado, se encontró un efecto del turno de trabajo, que fue una variable que incluimos como variable control. Específicamente, se observó que los días en los que la persona tiene un turno de mañana experimenta más sintomatología depresiva en comparación con los días en los que tiene un turno de tarde. Llegamos ya al apartado de discusión y conclusiones. Con respecto a las primeras tres hipótesis, los resultados apoyan la primera de ellas al encontrar que la media de frecuencia cardíaca predice significativamente la sintomatología depresiva diaria, y esto podría deberse a que, tal y como planteábamos al inicio, la frecuencia cardíaca puede actuar como un proxy fisiológico del nivel de esfuerzo ejercido diariamente por el profesional. De este modo, este hallazgo sería congruente con la teoría de demandas y recursos, ya que los días en los que la persona se enfrenta a unas mayores demandas laborales también invierte una mayor cantidad de recursos y de esfuerzo a nivel fisiológico que deriva en un mayor desgaste y en consecuencias psicológicas adversas, como puede ser la sintomatología depresiva. En cambio, se encontró que el máximo de frecuencia cardíaca no predecía significativamente la depresión diaria, y esto podría deberse a que el máximo de frecuencia cardíaca lo que refleja es una activación puntual de la persona. Sin embargo, después de esa activación puntual, la persona podría ser capaz de regularse y de volver al estado de reposo. Además, también la literatura parece indicar que el máximo de frecuencia cardíaca es un parámetro que parece asociarse más con un esfuerzo de carácter físico y no tanto con un esfuerzo cognitivo o emocional, que es el que se suele encontrar dentro del contexto sanitario. También los resultados lo que revelan es que el mínimo de frecuencia cardíaca no es capaz de predecir de forma directa y significativa la depresión diaria, aunque sí actúa como predictor cuando la inteligencia emocional se introduce en el modelo. Esto lo que parece sugerir es o bien un efecto de supresión, por el que al incluir una variable supresora como es la inteligencia emocional se observa más claramente la asociación entre el predictor y la variable de resultado, o bien podría reflejar que este parámetro, el mínimo de frecuencia cardíaca, es un parámetro que se ve más influido por determinadas características personales o por determinadas condiciones contextuales en comparación con otros parámetros como es la media de frecuencia cardíaca. En el caso de las últimas tres hipótesis, los resultados parecen apoyar la última de ellas al encontrar que la autoevaluación y la regulación emocional intensifican la asociación entre el mínimo de frecuencia cardíaca y la sintomatología depresiva, y esto parece apoyar parcialmente la teoría de la hipersensibilidad, es decir, estas dimensiones de inteligencia emocional podrían haber incrementado el foco atencional sobre la propia activación fisiológica, derivando así en un mayor desgaste de recursos y en consecuencias más adversas. En cambio, este efecto no se observó para las dimensiones de evaluación de las emociones de otros y uso de las emociones, que podrían ser más adaptativas en el contexto sanitario. Tampoco se encontró un efecto de moderación para la media y el máximo de frecuencia cardíaca. En el caso de la media, podría tratarse de un predictor lo suficientemente robusto como para ocultar otro tipo de efectos más débiles, como el de interacción, y en el caso del máximo de frecuencia cardíaca, al tratarse de un indicador más asociado a un esfuerzo físico, podría verse más influido por variables de carácter físico, como el ritmo de trabajo o las oportunidades de recuperación. Llegamos entonces al último apartado de esta presentación, sobre limitaciones y propuestas para futuras investigaciones. Algunas de las limitaciones del estudio son un posible sesgo de método común por utilizar diferentes cuestionarios para evaluar distintas variables, también una posible bidireccionalidad entre la frecuencia cardíaca y la sintomatología depresiva, que no hemos podido comprobar, que podríamos comprobar en futuros estudios con diseños de desfase temporal. Además, el uso de cuestionarios en papel, que ha dificultado el registro del momento exacto de cumplimentación de los cuestionarios. También posibles fallos técnicos en el registro de datos fisiológicos mediante los relojes inteligentes. El uso de fotopletismografía en lugar de electrocardiograma para registrar la frecuencia cardíaca, pudiendo ser esta segunda medida algo más precisa que la que hemos utilizado en este estudio.
Además, una limitación es que no hemos controlado algunas variables importantes como el consumo de cafeína o de alcohol, algo que debe ser controlado también en futuras investigaciones. Y por último, es posible que haya habido una infrarrepresentación de algunos sectores de la población sanitaria, como la población de celadores, que deberían ser incluidos y estar mejor representados en futuros estudios. Aquí dejo algunas referencias que he utilizado para la elaboración de este estudio. Y por mi parte esto es todo. Muchas gracias.